Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que este miércoles estamos juntos, dándole gracias al Señor, dándole gloria al Padre, dándole gloria al que es digno de gloria. Damos gracias al Señor por esta tarde. Ayer estuvimos hablando del testimonio, de cómo Pablo hablaba del testimonio de los romanos. Ahora vamos al versículo 9. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué bonito escribe Pablo. Qué interesante. Qué palabras usa tan bonitas para decirles a los romanos lo que él hace. Vemos el evangelio sujeto al espíritu de Pablo, al Hijo de Dios. Fíjense cómo dice ahí en el 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. Sirvo a Jesucristo en el espíritu, en el evangelio. Entonces es lo que está diciendo. Dice: todo hombre debiera someter su espíritu al Hijo de Dios. ¿Por qué? Por causa del evangelio. La gloriosa salvación que es en Cristo Jesús. La liberación del pecado, de la muerte, del infierno. Cuando una persona considera que está esclavizada por el pecado y que en realidad va a morir y tendrá que rendir cuentas a Dios, es una necesidad mayúscula. ¿Por qué? Porque no acepta la salvación. La gente se lo dice: necesitas a Jesús, necesitas dejar esa vida de pecado, necesitas dejar esa vida de idolatría, de todo eso. Pero no quieren. Sabe que está esclavizada por el pecado, que es esclavo del pecado, pero no acepta la salvación que hay en el Hijo de Dios. No quiere sujetar su espíritu al Hijo de Dios. No quiere servir en el evangelio al Hijo de Dios. Tenemos que ver que Pablo dice que sirve. Fíjense, lo voy a volver a leer, porque es muy interesante este versículo. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Saben qué está diciendo? Esa palabra sirvo es un trabajo bajo contrato. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo un contrato para trabajar. Es un servicio que es comprado. Ahora yo soy esclavo. ¿Se acuerdan que lo leímos la semana pasada? Que él decía que era esclavo, siervo de Jesucristo. Era pagado por la preciosa sangre de Cristo. Cuando nosotros servimos al Señor, ya está pagado. Ya no nos debe nada. Él ya pagó con su sangre. ¿Qué estamos pidiendo que el Señor nos pague? Si ya lo pagó con su sangre preciosa. Entonces, tenemos que entender, primero que nada, el servicio y trabajo del cristiano ha sido comprado y pagado con la sangre preciosa de Jesús. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados. A ver, repite conmigo: comprados. Has sido comprado. Dios te compró. Dice: habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay gente que dice: yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. No, si ya eres cristiano, Jesús ya compró tu cuerpo, le perteneces y tu espíritu le pertenece. Ahora hemos sido comprados con sangre,
No con oro y plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesús. Nuestro cuerpo le pertenece. No podemos hacer de él lo que queremos, porque le pertenece a Jesús. Tenemos que preguntarle, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Porque mi cuerpo le pertenece y mi espíritu fueron comprados por precio. Fíjense cómo dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! ¡Wow! El diablo no me puede llevar al infierno. No tiene autoridad. El único que tiene autoridad es Dios. Y me dice, no entras al cielo. Y como nada más hay dos partes, el cielo o el infierno, si yo no puedo entrar al cielo, tengo que ir al infierno. Dice, no le tengas miedo al que puede darte un balazo y te mate. Tenle miedo al que te puede mandar al infierno. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Porque Él te puede mandar al infierno. Él dice, a mi casa no entras. A mi casa no entras. Y dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Yo quiero que tú estés apuntando los versículos para que los leas tú aparte, para que veas la dimensión de lo que estamos aprendiendo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Tenemos que tener ese mismo sentir, ese mismo sentir. La segunda cosa, el creyente debe su trabajo y servicio al Señor. Cuando se ha rendido al Evangelio, no tiene derecho a elegir. Dios debe servir diligentemente, trabajar para Cristo. Algunos dicen, yo tengo trabajo secular. Sí, puedes trabajar en una oficina, en una empresa, en un banco, o tener tu propio negocio, y es tu trabajo secular. Pero ahí tienes que trabajar para Cristo, hablando a otros, dando testimonio. No separes tu trabajo de la tierra. No separes el trabajo que haces para el mundo y el trabajo que haces para el Señor. Tú eres siervo de Jesucristo desde el momento en que lo recibiste. No puedes separar, no puedes separar. Tienes que servir al Señor ahí donde estás, en la empresa, en el trabajo, en la escuela, con tu familia, con tus vecinos. Que tu familia tenga la libertad de hablarte y pedirte oración. Oren por mí por esto, ora por mí. Que tu compañero de trabajo que te pueda decir, pues tú que eres cristiano, ora por mí. El compañero de la escuela, el que va sentado contigo en el autobús, que te diga, ora por mí, porque yo sé que eres cristiano, ora por mí. Que podamos servir al Señor. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La tercera cosa, el creyente debe de servir a Dios en su espíritu y en su cuerpo. El espíritu controla el cuerpo. El espíritu hace lo que el espíritu hace. El cuerpo hace lo que el espíritu hace. Por lo tanto, si el creyente está sirviendo a Dios en espíritu, también está sirviendo a Dios en el cuerpo. Si el espíritu del hombre está bien, entonces tu cuerpo está bien. Por ejemplo, un hombre puede sentirse mal, puede estar decaído, deprimido, oprimido, pero si su espíritu es fuerte, se levantará y vencerá sus sentimientos. Puede controlar y vencer las circunstancias opresivas y vivir un día en victoria. Pero si su espíritu es débil, sea en el trabajo o en el juego,
pronto estará revolcándose en el auto con pasión, refunfuñando y quejándose de todo, viviendo un día de derrota. Y con mucha frecuencia, ese día se convierte en semanas y en meses, hasta que la vida de esa persona pasa más en lo bajo que en las alturas. Todo porque su espíritu es demasiado débil para vencer. El punto es esto, amados. El creyente debe de servir a Dios en su espíritu y en su cuerpo. Debe mantener fuerte su espíritu, vencer sus emociones, vencer sus debilidades, vencer los altibajos del cuerpo. Cuando un creyente hace esto, puede servir a Dios en toda la extensión de lo que es posible. Dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora en Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide. Si le quitamos la palabra Israel, y dice ahí en lo que acabamos de leer: ahora pues, Olga María, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya cuando lo personalizamos, nos damos cuenta de lo que el Señor está esperando de nosotros, de lo que el Señor espera que tengamos temor de Dios. No miedo, temor, un temor reverente. Yo no hago eso porque ofendo a Dios. Yo no hago esto otro porque ofendo a Dios. Yo no hago esto porque ofendo a Dios. Eso es tener temor de Dios. Eso es tener temor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso pasaje. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú, Señor bendito, para que tú los ayudes a entender esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el viernes a las 6. Vamos a continuar con el versículo 9, porque todavía nos falta hablar de la oración. Y es tan importante que tú y yo aprendamos de la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.